Bueno, bienvenidos a Nuestras Voces. Yo soy Liliana García Montesinos y esto es el podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En este espacio nos encargamos de informar sobre las diferentes temáticas que aborda la educación, la cultura y la innovación digital. Hoy hablaremos sobre la innovación y la tecnología en la arquitectura. El arquitecto Luis Kahn escribió que la arquitectura es lo que la naturaleza no puede hacer, puesto que es la ciencia y el arte de la construcción. Entonces, bueno, teniendo estas palabras, pues tenemos aquí a tres expertos, estudiantes de la maestría en arquitectura, y empezamos con Rigoberto Morón Lara, licenciado en arquitectura, con 20 años de experiencia profesional y docente. Actualmente cursa la maestría aquí en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. David Uriel Martínez Vargas, licenciado en arquitectura por la Universidad Veracruzana, con experiencia en el ámbito de vivienda, mantenimiento y sustentabilidad. Y por otro lado tenemos a Óscar Saavedra Cuevas, licenciado y arquitecto y docente en la carrera de arquitectura aquí en la facultad. Bienvenidos, es un placer contar con nuestras voces, con sus voces. ¿Cómo están? Pues bien, buenas tardes. Pues excelente aquí, una excelente tarde para esta plática, este diálogo, que creo que pues, nos da una temática muy abierta y un tema muy complejo. La realidad es que los tiempos y la sensación y percepción del tiempo ha cambiado. Normalmente la actividad del ser humano decía que antes era de sol a sol. Hoy la dinámica social nos tiene de sol a foco. Entonces los tiempos no alcanzan. La evolución que hemos tenido pues ha sido avasalladora. Estos avances tecnológicos han impactado las actividades del ser humano en todos los sentidos y la arquitectura no puede ser la excepción, ¿no? Definitivamente en ese aspecto pues vemos quedar que pues, la actividad profesional del docente y la actividad profesional como arquitecto pues se tiene que incorporar estas nuevas tecnologías. Definitivamente la arquitectura pues tiene una gran historia desde el acompañamiento del desarrollo del ser humano, modificando el medio, pero muchas de las cosas pues ya nos está pasando la factura, ¿no? Este cambio climático, cambio de una dinámica social, tecnológica, pues es un reto de cómo tenemos que adoptar y cómo comportarnos en la disciplina, ¿no? Entonces de ahí pues varias características que seguramente ahorita iremos comentando con mis compañeros. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si quieren hacer un comentario o iniciamos ya, ustedes me dicen. Sí, bueno, primero agradecerle por la oportunidad de estar aquí. Buenas tardes a todos. Coincido con el maestro Rigoberto en el sentido de que la arquitectura en estos momentos tiene que evolucionar hacia mirar otros aspectos más allá de la forma y la función que es desde donde partió la Bauhaus, en donde en algún momento en la historia se definió cuáles eran los conceptos que tenían que dominar el quehacer arquitectónico de una forma global y desplazaron un montón de hábitos y culturas y tradiciones propias de diversas localidades y se departamentalizó la vida en los espacios habitables. Sin embargo, en esos momentos la arquitectura no se puso a pensar si contaminaba, si repercutía, si impactaba socialmente. Y es hasta recientemente que se comienzan a abordar estos aspectos y es ahí donde tendríamos que tener un enfoque multidisciplinar. No solamente mirar la arquitectura desde un marco teórico arquitectónico, sino salir a ver qué impacto está teniendo al medio ambiente, qué impacto está teniendo socialmente, qué impacto está teniendo políticamente. Y a partir de ahí comenzar a replantear si lo que estamos haciendo como arquitectos actualmente responde o se aproxima a las necesidades que en estos momentos las sociedades exigen. ¿Quieres argumentar? Porque bueno, empezaría a tender una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la definición de la arquitectura? O sea, hoy, ¿cómo justo se concibe la arquitectura? ¿Es la misma definición? O sea, ¿no ha cambiado desde su gestación? ¿O hoy la vemos de otra manera? ¿Cómo definirían la arquitectura? Bueno, pues
Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles por la oportunidad de estar aquí, compartir voces, ¿no?, en este podcast con ustedes. Y bueno, con respecto a este tema y retomando un poquito lo del arquitecto Luis Kahn, yo creo que en un inicio tal vez la esencia del arquitecto de crear, pues siempre la inspiración ha sido la naturaleza, ¿no? Yo creo que como personas siempre hemos intentado buscar esa belleza que tal vez pues jamás podremos igualar, ¿no? El tema de una cueva que tal vez sea el primer refugio, ¿no?, que algún habitante tenía para sentirse protegido. Yo creo que a partir de eso empiezan a hacer el cómo moverte y cómo refugiarte, ¿no? Pues a través de los años eso ha variado, ¿no? Desde los materiales, sistemas constructivos, ¿no? Yo creo que la arquitectura pues es así ya, pues como esa búsqueda del hogar, del espacio donde uno se pueda sentir bien consigo mismo. Pero claro, concuerdo con mis compañeros y es que eso ha cambiado, ¿no? Lo que uno puede percibir hoy en día de sentirse bien o sentirse pleno es muy distinto a lo que alguien podría pensar hace 200 años o dependiendo de la situación, la región, ¿no? No es lo mismo lo que uno concibe como un hogar en tiempos de paz o en tiempos de guerra, ¿no? No sé, en zonas de frío, en zonas de calor, es muy distinto. Pero yo creo que al final estamos buscando un lugar donde estar seguros y donde desarrollarnos, ¿no? Y eso va a variar, pues yo creo que cada década. Sí. Pues atendiendo a la pregunta de la definición de arquitectura y pues en la parte docente, pues se visualiza en la academia como la arquitectura ese arte de concebir, determinar y diseñar espacios forma que satisfagan las necesidades del hombre como individuo y como miembro de una sociedad. Entonces, en ese sentido, pues de una manera muy sintética maneja esas etapas, ¿no? El arte de la concepción, ¿no? El arte del diseño. Después la determinación, cómo vas a lograr ese diseño. Y por último, la edificación, ¿no? Cómo vas a generar que eso que ya se diseñó, se planeó, se lleve a la realidad. Porque tenemos que plantear que la arquitectura es la vivencia del espacio, la interacción del usuario cubriendo esas necesidades. Y que a partir de la dinámica, pues tenemos esto. Y entonces realmente es un problema desde la academia formar a las nuevas generaciones porque tenemos que ir atendiendo a las necesidades actuales, a la evolución. Entonces hablamos de una metodología que es abstracta y compleja que se pueda adaptar a las necesidades del momento. Entonces dentro del discurso y la capacidad, pues sigue siendo vigente, pero las condiciones de cómo se proyectaba, como bien comenta el compañero, el tiempo, lugar y situación, pues hemos visto que se ha estado con una dinámica muy cambiante, ¿no? Antes hablaban de corrientes arquitectónicas y esas corrientes obedecían una temporalidad. Hoy hablamos ya no de corrientes, sino de tendencias, acciones que ya son más expeditas, más cortas, que atienden a un tiempo de reacción más corto. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Ese requerimiento tan constante y que va cambiando, que realmente la evolución ha sido en los últimos años tremenda, ¿no? Algo que quieras. Sí, tenemos que adaptarnos al cambio. Muchas veces desde la academia, y algo que yo les acabo de comentar a mis alumnos, es que nos vamos a idealizar el discurso arquitectónico, porque yo todos los proyectos que veo en el mapa curricular del plan de estudios de la carrera de arquitectura, en la materia de diseño están orientados a crear espacios desde cero, ¿no? En terrenos vírgenes. Y ahorita si vamos a ver la realidad que está allá afuera, pues ya no hay espacios, ya todo está construido. Los grandes hospitales, los grandes espacios, las grandes escuelas ya existen. Y seguimos formando arquitectos, idealizando una profesión en la que vamos a salir y vamos a tener un chorro de proyectos y proyectos en los que vamos a iniciar la arquitectura desde cero. Y no es así. Yo, más de la mitad de los proyectos en los que he participado, en los que he intervenido tanto de forma independiente como miembro de algún despacho, pues han sido remodelaciones. Y no solamente orientadas a un valor estético, sino a una mejora y una optimización con implementación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, sistemas inmóticos que ya comencé a trabajar en algún momento,
remodelaciones y interiorismo. Este tipo de nuevas dinámicas en las cuales nosotros como arquitectos tenemos que irnos adaptando, porque las condiciones allá afuera son muy distintas a las que se proyectan en el aula, y eso también tiene que cambiar. Bueno, y en este sentido, ¿qué innova la tecnología dentro de la arquitectura? O sea, ¿qué es la motivación en el sentido arquitectónico que innova? O sea, entendemos que la tecnología es todo aquello que herramientas que van del lado de espacio, tiempo, que nos ayudan. Pero para ustedes, ¿cuál sería la consideración de la innovación en este momento, siglo XXI, 2024, vamos a ponerlo así, pospandémico, que eso marcó también otra reconfiguración de espacios? ¿Qué innovaría la tecnología hoy por hoy, la arquitectura? Además de estos cambios sociales, además de esto, o sea, vertiginosamente, ¿qué está pasando en estos cambios tecnológicos en la arquitectura? Estos cambios tecnológicos los vemos tangibles en temas de materiales y en temas de tecnología para diseñar y para calcular. O sea, al final las nuevas tecnologías, nuevos softwares que cada vez son más específicos, nos ayudan realmente a crear ese tipo de proyectos que en algún momento no eran viables, ¿no? Ya sea por temas de pesos, por temas de cargas, ¿no? Esa es una parte y es tal vez la más visible y la que se está trabajando mucho, desarrollar nuevos materiales y demás. Pero también los procesos que se están teniendo actualmente es algo que no es tal vez visible, que no es algo que tal vez se está trabajando realmente en el ejercicio del arquitecto, pero ya no se está analizando simplemente el proyecto, las necesidades y construir y ya, ¿no? O sea, ya se habla de justamente la multidisciplina, ¿no? De ya empezar a poner distintos temas sociales, demográficos, culturales, toda esta parte de la tecnología que está atendiendo no solo al tema físico, sino al tema ya de costumbres que estamos haciendo, pues ya empieza a haber un cambio importante, ¿no? En toda esta parte del proceso. O sea, desde que tal vez nosotros concebíamos como un espacio que dure años, ¿no? O sea, ahorita tal vez con esos nuevos sistemas constructivos que son prefabricados, eso también ya va a cambiar, ¿no? Entonces estamos realmente ante un cambio muy importante y a la vez pues un poquito incierto. No sabemos a dónde vamos, ¿no? Lo que aprendimos siempre es vigente y siempre es importante, pero no puede ser para siempre. Tenemos que ver para dónde va, qué necesidades hay, qué nuevos materiales se tienen, porque, digo, nos enseñaron a construir con bloques, con traves, ¿no? Pero si te fijas a ver qué está haciendo, no sé, en otros lugares del mundo, pues ya empiezan a trabajar con otro tipo de materiales, ¿no? En algún momento se habló de impresiones 3D, ¿no? De tal vez sacar algún perfil cortado ya milimétricamente para que ensamble perfecto, ¿no? Cosas que tal vez sin la tecnología no podríamos hacer. Y si no nos actualizamos, nos vamos a quedar rezagados, ¿no? En ese sentido, pues vemos el avance y está el marco de la industria 4.0, y esta industria 4.0 pues es toda una revolución tecnológica en ese sentido. Creo que es la que está marcando muchas pautas del desarrollo, de la evolución, precisamente como bien comenta, de materiales, procesos, equipos y tecnología, la inteligencia artificial que ahorita está entrando con una fuerza impresionante. Y entonces pues tenemos que tomar ese paradigma. ¿Qué pasa? Si tenemos una industria 4.0, ahora necesitamos profesionistas 4.0. Y las universidades pues tenemos que hacer esa reflexión y un compromiso en la estructura orgánica. Porque si bien es cierto, hablamos que los planes de estudio muchas veces tienen una vigencia de, pues nos dicen simplemente por criterio de evaluación, ¿no? 5 años. O sea, tú para que puedas ver la eficiencia de un planteamiento educativo, tienen que pasar 5 años para ver si esa planeación que se haya gestado no sé cuánto tiempo, ver los resultados de ese proceso durante 5 años. Y 5 años en la industria ya eres obsoleto. O sea, un plan que es nuevo en este momento, en 5 años, va a estar obsoleto. Y entonces esa es como la inquietud que marqué al inicio de la charla, ¿no? El tiempo está desfasado y nos está exigiendo respuestas en otro sentido. Y al interior de la disciplina el enfoque también es muy brutal.
Si recordamos a lo mejor y hacemos un poco de tiempo, pues a lo mejor tenemos todavía algunos académicos que manejaban la regla de cálculo, que era un instrumento mecánico que pues, su predecesor fue la calculadora. Y decir, pues no, es que, y era la situación, no, yo le tenía mi confianza a mi regla de cálculo y todavía verificaban entre lo que hacía una calculadora con un transistor, un proceso, con una regla de cálculo. Nosotros en la disciplina, pues el tema era la representación gráfica. Si hay una referencia icónica del arquitecto es el respirador haciendo planos, ¿no? Y si vemos los talleres de dibujo que para hacer un gran proyecto se requeriría una gran cantidad de trabajo, pues hablábamos de salas de dibujo donde tenías a 40, 50 gentes desarrollando el proyecto para hacer una gran obra, ¿no? Ya sea de iniciativa pública o privada. Y pues llega la tecnología y pues entra el ordenador y se desplazan esas 50 personas pues, por algunos dibujantes con equipo de cómputo y se reduce. Pero hablamos de un cambio de instrumento. O sea, nada más es la tecnología para simplificar los procesos. Pero hoy en día esta evolución sí cambia y sí marca una pauta de un paradigma diferente. Yo hago referencia mucho porque hoy en día se toca mucho la temática del BIM, ¿no? De la construcción de modelos de información. Y si bien es cierto que hay herramientas que nos permiten entrar en ese proceso, si analizamos qué es esto, nos vamos a dar cuenta que este proceso ha existido siempre, nada más que se hacía de manera analógica y era toda una documentación que a lo mejor solamente los que tenían la mayor capacidad o mayor experiencia lograban documentar o tener perfectamente analizado cómo cumplir el proceso de A, B, C y lograr el éxito. A muchos en la industria de la construcción, a muchos en la industria del diseño, pues les ha tocado aprender del acierto y el error. O sea, realmente egresan con fundamentos, con bases muy sólidas para ejercer una disciplina. Pero esos 10 años, 5 años de ejercicio profesional es lo que te permite consolidar con la profesión. Y entonces hoy el paradigma es que antes pues nada más dibujabas. Hoy en día tenemos que entender que la responsabilidad de poner una línea es que esa línea representa un algo que se tiene que hacer con un cómo, que tiene que, o sea, tiene una información agregada que no lo vemos, pero inherentemente ahí está. Desde que decimos, este es un muro, sí, pero va a ser un muro de qué material, con qué acabado, para qué uso, cómo lo vas a hacer, cuánto tiempo te vas a tardar. Entonces, aunque no lo estamos haciendo con un programa, sí es responsabilidad del arquitecto tenerlo, porque pues sucedería mucho en el sentido de que podemos entonces ya nada más generar operadores. O sea, si lo vamos a la industria ya no vamos a tener una gente que razone o que piense o que valore, sino nada más vamos a necesitar un operario. Y entonces, como bien comentan, si no cambiamos el paradigma, la actividad del arquitecto está en un gran riesgo hoy en día y tenemos que valorar pues, cómo se hace la arquitectura, ¿no? Entonces, coincido, en el discurso seguimos manteniendo un discurso que creo que hay que redefinirlo. A mí me gusta siempre hacer la analogía, ahora lo hago retomando lo que dice el arquitecto Rigoberto de la Revolución 4.0 y retomando, ¿no? La historia de las revoluciones industriales y hago la analogía con el automóvil. El automóvil parte de un proceso de diseño que no es propio de la arquitectura. Sin embargo, me gusta hacer la comparativa porque tendría que responder de la misma forma en la que responde el automóvil actualmente la arquitectura. Es decir, en la primera revolución industrial que se da a partir de la industrialización, de la innovación de la máquina de vapor, la imprenta, etc., el automóvil fue un vehículo que respondió a sustituir una carreta y pues ahora era con un motor de combustión interna y de hecho los primeros vehículos parecían carretas, incluso eran de 3 ruedas porque la llanta de adelante estaba simulando ser el caballo y tenía una perilla muy semejante a las guías que se utilizan para guiar al caballo. Era un componente muy sencillo con un diseño que cumplía una función, ¿no? Está la forma y la función muy bien definidas. Pero luego cuando llega la revolución, la segunda revolución industrial, que fue enfocada a
la tecnología analógica, pues el vehículo ya cobró muchos más elementos, ya no se fijaba únicamente en la forma y en la función, sino empezó a mirar la antropometría, el confort, y ahora tenía un entorno interno, el cual yo lo podía climatizar, yo podría crear un ambiente interior. Y también para el confort está la radio, está para la seguridad los espejos, los faros en la noche que me permiten desplazarme mucho más tiempo con más distancia. La suspensión, los amortiguadores, las llantas, el diseño se volvió mucho más eficiente. En la tercera, que responde a la revolución digital, pues ahora se le comienzan a poner sensores al vehículo que ya no solamente responden a su funcionamiento mecánico, sino empiezan a tener elementos que ahora responden al clima, ¿no? Yo puedo controlar la temperatura al interior de un vehículo, o sé cuando se baja una llanta, o sé cuando ya le falta aceite, o sé cuando choco, se ponen las bolsas de aire. Entonces, es un vehículo que sigue buscando tiene una forma y tiene una función, pero cada vez son más elementos que van haciendo más complejo ese dispositivo, que cumple ahora un montón de funciones, no solamente una. Y en la revolución 4.0 se está buscando que el vehículo se conduzca por sí mismo, que sea sostenible, que no dependa de energía en la cual yo tenga que cargar combustible, sino, por ejemplo, con energía eólica o energía mecánica en los frenos o energía solar con paneles, yo haga que el vehículo sea mucho más eficiente. A ese nivel tendría que responder la arquitectura. En estos momentos tiene que ser la suma de muchas funciones que responden a una sociedad. Que bueno, en ese sentido han tocado temas como bastante complejos, no sé. Me viene a la mente toda la parte de electromovilidad. Me viene a la mente la automatización. O sea, esto que pareciera cosas del futuro, pues ya lo ves funcionando en algunos países. Autos autónomos, autos eléctricos. De hecho, la industria da un giro, ¿no?, en algunas compañías bastante importantes a nivel mundial y apuestan por la electromovilidad. ¿Qué pasa con todas estas innovaciones? Digo, tú sugeriste esta parte del auto como ejemplo, pero ¿qué pasa con estas innovaciones? No específicamente, sí una automatización, a lo mejor en los sistemas que comentabas, pero ¿qué pasa con estas innovaciones dentro de la arquitectura? La arquitectura sigue siendo un espacio en donde puedas habitar algo, o se convierte en un espacio de experiencia para habitar algo. O sea, no es lo mismo cómo se reconfiguraba la arquitectura. Pongamos no hace 200 años, pero pongamos finales de los 2000, ¿no? Bueno, finales de los 90, 2000, a esta reconfiguración que también tiene que ver con la pandemia, ¿no? Esta nueva reconfiguración familiar, esta nueva reconfiguración social. ¿A qué estamos acostumbrados hoy? Si vemos a los jóvenes, posiblemente menores de 20 años, podrían enloquecer si no conectan su celular o si se quedan sin él. Entonces, eso reconfigura los espacios, ¿no? Estas nuevas familias en donde a lo mejor la gente decide tener mascotas y no hijos, que son condiciones sociales que no escapan de la realidad, sino de una realidad que a lo mejor no nos había tocado vivir, ¿no? ¿Cómo impacta en ese sentido este diseño arquitectónico y la tecnología que debe estar implícita en estos nuevos espacios? Bueno, la podemos ver directamente y tomando el ejemplo de mis compañeros, el carro, ¿no? O sea, ahorita ya la gente está buscando que el lugar donde vive tenga un estacionamiento. Digo, ¿no? Antes tal vez eso no se tenía, no era la prioridad, pero va avanzando, ¿no? El tema de los contactos, de los teléfonos, ¿no? Digo,
Creo que nos ha tocado tal vez rentar un departamento y rápido llegar a la habitación y decir, ¿dónde está el contacto? ¿No? Esta está allá, solo hay uno, ¿no? Porque tal vez en ese momento con uno era suficiente, ¿no? Toda esta innovación y no todo realmente lo que es arquitectura, o sea, hablo de los teléfonos, de la comunicación, del transporte, influyen en la forma en la que vivimos. Y si influyen en la forma en la que vivimos, influye en la arquitectura. Porque realmente el tema de la movilidad es algo muy importante, porque ya la gente no está siempre en la misma ciudad. La gente ya se empieza a mover, ya hay más facilidades, ya puedes tomar un vuelo y pues, ir al otro lado del mundo, ¿no? Esto ya empieza a crecer, ya la gente no necesita tener una gran casa, la gente ya no está pensando tal vez en tener 5 o 6 hijos y hacer una familia y que todos estén ahí, ¿no? Tal vez la gente ahorita está pensando, principalmente los jóvenes, en salir, en conocer, en experiencias, ¿no? Entonces su necesidad de habitar ya tal vez no es esa casa que en su momento nuestros padres pensaron de voy a construirla para que aquí vivan mis hijos y sigamos adelante. No, tal vez ellos quieren un lugar, espacio con una buena tendencia, que es lo que está de moda, una tendencia que se parezca a lo de X país o X lugar para 3 semanas y de ahí me voy y de ahí me muevo, ¿no? Entonces, si la tecnología cambia, si las formas de vivir cambian, la arquitectura va a cambiar. Y eso es lo que tenemos que entender principalmente, porque eso es al final lo que nos mueve y lo que nos hace va a estar actualizados como arquitectos, ¿no? Sí, en ese sentido, cuando hablamos de este planteamiento, pues recordar que decíamos que la arquitectura debe de atender las necesidades del individuo como miembro de una sociedad. Y pues esta sociedad en la que estamos viviendo, pues estamos viendo que hay una gran carga económica, una gran carga idea del consumismo, o sea, finalmente, ¿qué es lo que, o sea, es lo que necesitas o es lo que te venden que quieres que necesites? A lo mejor no lo tengo, pero no necesariamente quiere decir que lo necesite. Entonces es algo que tendremos que valorar qué pasa con los usuarios, ¿no? Porque finalmente estamos atendiendo a una situación de una globalización, de unas necesidades implantadas, o realmente es lo que necesitamos como sociedad. Porque si bien es cierto, por un lado tenemos la posibilidad ya de tener autos con esa dinámica, pues por otro lado pues tenemos que recuperar la ciudad y hablamos de hacer un transporte eficiente, que sea colectivo, menos vehículos, dicen por ahí, menos vehículos, más ciudad, resolver la movilidad, es un hecho. El hecho de tener más vehículos pues va a complicar más la movilidad. Si revisamos la historia, cómo ha evolucionado, cada vez es más complejo moverse en la ciudad. Trayectos que hace 10 años te hacías media hora, hoy te haces hora y media. Y no va a cambiar porque las calles no se van a hacer más amplias. Entonces es un tema de movilidad a partir de los usuarios. Entonces así tengamos los autos más sofisticados y esa capacidad de que un solo individuo maneja un coche autómata, mientras que un transporte público pues lleva ahí a 40, 50 agentes, pues ¿qué es más eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Desde el aspecto económico, ¿no? O sea, realmente, pues muchas de las veces dicen, bueno, ¿y realmente qué tan rentable o qué tan viable ya es adquirir un bien privado? O sea, a lo mejor con ese recurso hago un activo en vez de un pasivo y pago una renta y con las características y ya no tenemos esa dinámica de hace 100 años que el sueño mexicano era tener tu casita. Y entonces, ¿cómo esa dinámica social va cambiando? Se van reconfigurando las necesidades. Hoy una dinámica de demanda es la ubicación, ¿no? La gentrificación, lo que está buscando, lo que estamos viendo como sociedad, cómo se está moviendo la sociedad y qué esos requerimientos. Y si bien es cierto, entonces ahora esos espacios que ya no lo quiero como para vivir, sino lo quiero como para tener un espacio, porque mi dinámica muchas veces, pues podemos decir, nos preguntan ¿dónde vives? Pues a lo mejor te puedo decir dónde duermo, porque yo vivo en mi actividad, en el trabajo, pero yo llego a un punto en donde lo que requiero es un espacio de resguardo para seguir con mi dinámica. Y entonces ahora tener una casa que me cueste 5 o 10 millones de pesos, que el fin de semana me voy a pasar haciendo qué hacer, pues a lo mejor es lo que no quiero hoy en día, ¿no? La dinámica que es del fin de semana, pues estar afuera en la calle, lo que menos quieres es estar en la casa. Entonces, esas necesidades que antes se atendían, creo que hoy con la sociedad van evolucionando. Y entonces tenemos que comenzar a atender esas dinámicas, porque de repente un problema de los arquitectos es que queremos implantarle nuestra idea del ser al usuario.
Y él tiene su dinámica. Y no, es que así debe de ser, porque así no lo enseñaron, porque así lo vivo, así lo comprendo. Pero hoy la dinámica social, a lo mejor, el espacio, hablamos de viviendas mínimas. Y es lo que podría necesitar ya el individuo, porque también ya el concepto de familia, como bien comentaba, pues va migrando, ¿no? Antes el núcleo familiar veíamos un matrimonio y sus hijos. Hoy partimos de tener el acompañamiento de una persona con su ser querido, que puede ser una mascota de cualquier nivel, ¿no? Y ese es mi núcleo y no necesito más. Y entonces esta sociedad individualizada, buscando esos satisfactores de consumo, pues está cambiando toda la dinámica social, ¿no? Sí, comparto que estamos en una sociedad globalizada en la que se han desplazado ciertas ritualidades y ciertas tradiciones propias de una sociedad, y estamos entrando en un momento en donde se busca estandarizar el modo de vida. Y comparto también con el maestro que las nuevas generaciones están cambiando y están exigiendo nuevos espacios, y realmente sí buscan estos espacios de resguardo. Están optando, por ejemplo, en vivir en la Roma y tener 6 metros cuadrados, pero porque afuera tengo el Starbucks, ¿no? Porque afuera tengo el barecito. Entonces, y no importa cuál es el precio, ¿no? Y no importa si me hago de un patrimonio o no. Yo creo que ese concepto de patrimonio, pues, cada vez se disuelve más. Y veo que es una respuesta lógica, puesto que hace 200 años, pues, el patrimonio era el rancho de la familia, ¿no? Y se reunían en clanes, y yo me casaba con quien decía mi familia, y yo trabajaba el oficio de la familia, ¿no? Y después hubo una generación que sí pudo decidir a qué dedicarse y que pudo hacerse de un patrimonio, y que hubo un crecimiento económico en las ciudades. Pero en estos momentos ya estamos en otro contexto, en otra realidad, en la que van entrando otras variables y otras configuraciones, en la que la vida se vuelve muy dinámica. Y retomando el planteamiento original y este dinamismo en la vida social actual, me acuerdo de un proyecto arquitectónico en Ámsterdam, el cual lo nombraron, no recuerdo el año, pero fue el edificio más inteligente del mundo. Y en él es un edificio de oficinas que actualmente opera. Y este edificio, desde el inicio, cuando uno llega, hay un sistema operativo que gestiona hacia dónde yo me voy a dirigir dentro de ese espacio, dependiendo de la actividad que voy a realizar en ese día. Si nosotros vamos a cualquier oficina institucional en México, vamos a encontrar burócratas que ya tienen más de 30 años sentados en el mismo lugar. En este edificio, la dinámica arquitectónica cambia por completo a partir del uso de la tecnología. Cuando yo llego, le digo a este sistema, a este servidor, que hoy voy a atender a un cliente. Entonces me manda a una oficina que yo voy a tener una pantalla en la cual yo puedo mostrar un proyecto. La mesa se va a poner al nivel que yo necesito para mostrárselo al cliente, y va a tener un cierto ambiente. El día de hoy voy a llegar y voy a trabajar solo. Me va a dar un cubículo individual en el cual yo pueda estar con mi computadora, conectarme y estar operando. Pero hoy vamos a trabajar en equipo. Me va a dar un espacio semejante a este, en el cual yo pueda estar con colegas operando. Entonces, la forma de pensar arquitectura y de distribuir los espacios cambia por completo, porque ahora los gestiona un servidor, ¿no? Ahí el uso de la tecnología pues está orientada a adaptarse a estas nuevas condiciones en las cuales la arquitectura tiene que responder, y tiene que adaptarse a entender estos dinamismos que no son los mismos y que van cambiando día con día. Otra de las funciones que tiene este edificio es la captación de energía solar, la cual pues toda la azotea y parte de las fachadas tienen paneles solares, y pues buscando esta
independencia en cuanto al uso de la energía, ¿no? También tiene captación de agua pluvial. Y esta analogía que hacía con el automóvil tiene que responder más a esto, ¿no? A no depender tanto de los recursos y las alimentaciones que nosotros ya damos por hecho que son infinitas, y voy a tomar el agua y voy a tomar la energía eléctrica y voy a tomar las redes de internet, asumiendo que nunca van a tener problemas, ¿no? Y seguimos diseñando de esa forma. Entonces también tenemos que mirar a hacer espacios sostenibles, ¿no? Y bueno, pues ahí está este edificio y existen muchas otras soluciones en la arquitectura que responden a estas nuevas necesidades. En este sentido, bueno, han puesto sobre la mesa dos. Bueno, la movilidad en la ciudad es inoperable, las condiciones del transporte colectivo son abominables, lo vemos los que continuamente usamos transporte público y lo vemos quienes manejamos en determinado momento, sí, efectivamente. Pero tenemos estos nuevos espacios de estos edificios de trabajo, el coworking, ¿no? Que se ha puesto tan de moda y que son finalmente un no lugar, ¿no? O estos no lugares en determinados espacios compitiendo estratégicamente con la gentrificación. O sea, por un lado, no tenemos, al menos en la Ciudad de México, específicamente un transporte eficiente. No tenemos un transporte de cómo conectar a esta gente que sale por la gentrificación y por el otro lado vamos perdiendo esas identidades en estos espacios nuevos lo llamo hipotéticamente, pero bueno, de trabajo. Sin embargo, estos nuevos espacios obedecen a que tengo todo la parte o todo el aparato tecnológico necesario para poder conectarme a cualquier lugar del mundo. Y un poquito lo que decías, bueno, si hoy estos trabajos que se quedaron en muchas empresas post pandemia para ser hechos a distancia, se reconfigura este espacio arquitectónico y por otro lado estos espacios cobran auge porque precisamente hay una movilidad. Hoy si este edificio coworking o donde yo puedo instalarme, ¿no? En otro espacio geográfico, tanto del país como fuera del país me lo permite, yo solamente busco conectividad y con ello reconfiguro estos espacios arquitectónicos. ¿Cómo ven estas herramientas que se deben poner hoy? ¿Es una imposición social? ¿Es una demanda que de plano sí, no? Porque entonces, por el otro lado, están estos espacios en donde lo que te ofrecen es una desconexión total, ¿no? Aquí no hay ni Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran decirle. Aquí no hay nada. Aquí vienes y te enfrentas a ti mismo y dices, wow. O sea, es un juego mental bastante intenso en donde los espacios mejor conectados, edificios inteligentes, no sé, ustedes me dirán qué otra categoría tienen, a estos espacios de resistencia en decir, aquí no hay conexión de absolutamente nada. Porque si caemos, ¿no?, en estos espacios en donde no estoy consciente, pues crea una ansiedad en el ser humano de decir, pero ¿dónde hay internet? Y ahí anda uno con el teléfono alzando la mano y el teléfono, por favor, que se conecte. Entonces, hay espacios de resistencia, pero en esta parte de la tecnología o en esto, ¿hasta dónde es prácticamente responsabilidad de un arquitecto todo esto que está ocurriendo? No sé si quieren empezar ahora, Oscar, o tú, Rigo. Bueno, para mí la tecnología es tanto utópica como distópica. Utópica porque, por ejemplo, las redes sociales han encontrado donadores de sangre, han encontrado familias, pero también es un medio de control, ¿no? Es un medio en el que se pueden imponer ciertas ideologías, ciertos aparatos ideológicos que a final de cuentas pues van impregnándose dentro de la sociedad a partir del discurso de las grandes empresas, de las grandes potencias, en donde se piensa que lo que le conviene al que está arriba nos conviene a todos, ¿no? Entonces las redes sociales
tienen esa doble finalidad, ¿no? Por una parte nos entretienen, nos divierten, pero por otra parte nos van mandando mensajes de forma inconsciente sobre lo que nosotros debemos de considerar que es lo que nos conviene. Y eso está orientado a lo que mencionaba el arquitecto Rigo, en que pues nos van condicionando, ¿no? Y nos van generando tendencias de qué tenemos que consumir, cómo debemos de identificarnos, qué tenemos que pensar, a quién tenemos que seguir. Y entonces todo esto pues va generando una serie de planteamientos en los cuales pues tendríamos que ver qué es benéfico y qué no lo es. Y desafortunadamente la tecnología de punta siempre va más adelante que muchas otras disciplinas. Yo me imagino que ahorita también, por ejemplo, en leyes, pues tendrían que estar viendo cómo regular la gentrificación, ¿no? Nosotros tendríamos que ver cómo responder a ello, cómo responder a esta serie de tendencias que a final de cuentas están estandarizando la vida de forma global. Es algo que ya había hecho el movimiento moderno de la Bauhaus, cuando Le Corbusier pues genera una serie de una corriente arquitectónica que termina impregnándose en todas las ciudades del mundo. Aquí Mario Pani y compañía hizo lo propio y replicaron esta departamentalización de la vida. Entonces, para mí la tecnología siempre es tanto utópica como distópica. Y recordando este edificio, pues en este mismo edificio sí me manda a un espacio en el que yo me siento cómodo para trabajar ese día, pero también saben dónde estoy trabajando, ¿no? Me tienen vigilado. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas la tecnología, ¿no? Dependiendo del enfoque con el que nosotros la miramos. Oye, pero ¿no será que también nosotros nos ponemos el grillete? O sea, te veo con un dispositivo que tiene geolocalización, que va contabilizando tus pasos, que ve cuál es tu ritmo cardíaco, o sea, solito, porque nadie te obligó, que te escucha y que de repente te contesta cosas que pues no hablaba contigo, Siri, ¿no? Solito, no estamos asumiendo esta parte de la tecnología porque, bueno, sí son las grandes empresas, ¿no? Pero este marcado consumismo que comentaba Rigoberto es el que nosotros hacemos. Recuerdo esta discusión el siglo pasado prácticamente en donde decían, la televisión, la caja, idiota. Tú tenías la posibilidad de prenderla, apagarla o no tenerla, ¿no? Hoy la televisión está desplazada justamente por estas redes y por el consumo que tienen los jóvenes. O sea, hoy sí hay un segmento marcado de quién ve televisión, posiblemente continuamente mayores de 55, 60 años, pero los jóvenes, cuando tú les preguntas y ves televisión, no, yo veo programas o veo mis series o veo esto por internet. La televisión ha sido desplazada. Y entonces recuerdo ese discurso de la televisión o de algunos personajes, ¿no? De la televisión de aquellos años. Domingo, Raúl Velasco, siempre en domingo. Y era una cuestión familiar y bueno, hay todo un estudio de pantallas y cómo vivía la familia reconfigurada en esos espacios. O sea, la sala tenía una televisión porque la tenía y ahí se juntaban las personas a ver el mismo programa cada 8 días. O sea, no había, y es que no había más canales, ¿no? Después en los 90 surge por ahí Mevisión y bueno, un par de canales más, pero antes no había esta posibilidad. O Jacobo Zabludowski, tan mencionado, ¿por qué Jacobo tenía este poder, ¿no? Pues porque era lo único que había, entonces la gente era lo que veía, o sea, no podemos echar la culpa. Pero hoy, en donde nosotros decidimos si llevamos un dispositivo, si estamos geolocalizados, si decidimos que nuestros signos vitales estén, yo recuerdo hace pues no mucho tiempo que platicaba justo con unas abogadas aquí en cuanto a la neurociencia y que apenas empezaban a implementar, o sea, en algunos espacios de Europa, algunos litigios en torno, bueno, tu laboratorio me contratas, yo finjo o funjo más bien como conejillo de indias, ¿no?
Y entonces toda la parte neuronal te doy mi información. Pero ese banco de información tú se la vendes a Coca-Cola, bueno, no voy a hablar de marcas, pero a diversas marcas en donde vas a hacer uso de lo que yo te di, como estas mediciones. Pero yo no se lo vendí a la marca, yo te lo vendí a ti al laboratorio. Y entonces pues está todavía peor, ¿no? Tu cerebro o tu función cerebral vendida a una marca, ¿no? Si ahorita nos escandalizamos porque pueden tener nuestros datos de celulares y todo este tipo de cosas, ahora imagínate o imagínense esta posición de que determinada marca pueda tener mis tendencias y que no pueda engañarla, ¿no? Porque evidentemente es a partir de la ciencia y de los avances tecnológicos que va a ser sumamente preciso. Entonces, cada uno de los productos que lance, sé que van a ser certeros. O sea, ya no hay posibilidad de fallar. Por eso estoy comprando una base de datos tan certera y por eso estos laboratorios están en el filo de la navaja, ¿no? En cuanto a la sociedad los ve y en cuanto a la parte legal. Pero ¿y qué pasa? O sea, finalmente seguimos en esta posición de estira y afloje entre permitido o no permitido y la ciencia sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando. Antier que fue el lanzamiento de los nuevos dispositivos de Apple, ¿en qué se basan? En la inteligencia artificial. Y en la academia estamos en el debate si debemos o no utilizar la inteligencia artificial. O sea, con ese rezago absoluto en donde ellos apostaron, Meta al menos, anunció que su consolidación va a ser dentro de 5 años. O sea, ni siquiera hemos visto hasta dónde podemos llegar. Ellos dijeron 2030 para consolidar algo que hoy nos genera angustia a algunos, determinación a otros y por supuesto que a los estudiantes un gran alivio por poder sacar. Entonces ahí podría decir, se reconfigura la educación a partir de esto y cómo lo estamos tomando como docentes, ¿no? O sea, finalmente estamos en un espacio universitario, esto es un laboratorio, ¿no? Pero al rato no sé si debamos estar nosotros o nuestro avatar aquí, ¿no? Porque es exponencialmente algo que va a ocurrir. Pero ¿qué piensan de todo esto? O sea, es que son tantas aristas que, ¡ouch! Pero, bueno. Se debe considerar de manera importante. Creo que el tema pandemia y pospandemia, pues es un parteaguas como un evento a nivel mundial. Y finalmente, pues en algunos años a futuro, pues veremos cómo se va a considerar, pero hoy lo tenemos muy reciente, pero es un parteaguas. Y finalmente vino a dar esa posibilidad de esta dinámica en donde, pues si vemos esas empresas, como bien comentamos, esa dinámica y el factor económico, pues ¿qué sucedió con muchas empresas? Corporativos, con personal que cuesta una cantidad enorme mantener la estructura, por un sistema de trabajo en casa, haz números, y muchas empresas decidieron seguir con esa dinámica y a lo mejor de ahora de tener un edificio o de tener X número de pisos rentados para su operación, se simplificó, ¿no? Y entonces finalmente también la parte económica pues juega un papel muy importante en la toma de decisiones y generó esa dinámica. Y entonces hoy por hoy, después de que ya tenemos las condiciones de la regularidad, nos damos cuenta que eso cambió. Y si lo analizamos desde un contexto, pues es que es válido. Ya no te trasladas, ya no transportas. Habrá ahora que internamente la industria generar pues, sus controles, sus metas, sus famosos KPIs para determinar sus funciones y que se cumpla. Pero para ellos les está simplificando esta otra oportunidad, ¿no? Esa inversión de un proyecto institucional en un espacio de coworking, pues hoy tengo una junta con un alto directivo y no necesito ya hacer la inversión de tener yo una oficina, un local fijo. Sacamos la cita, nos vemos, llegas a tal junta, te pasan y ya no necesito ese capital que hablábamos de que la arquitectura tiene que generar ahora el edificio para X necesidades, sino ahora ya se está ya no necesito generar ese gran capital. Entonces estamos generando esos espacios que deben de atender esas necesidades, pero sin generar esa pertinencia. Entonces se vuelve una cuestión importante. Claro, el espacio, me parece, arquitectónico se ha diversificado, ¿no? O sea, ya no es para lo que fue creado, sino para lo que necesita ser utilizado, ¿no?
Claro, y esa es la esencia de la arquitectura, adaptarse a lo que está pasando. Tomando el tema de la tecnología, es una herramienta. O sea, la tecnología es una herramienta que nos va a facilitar la vida. O sea, como en algún momento se inventó un cuchillo que era ya un acero así con alguna técnica afilada para cortar, eso también es tecnología. Y uno lo puede utilizar para prepararse alimentos o para hacer daño, ¿no? Entonces, o sea, mucho de esta tecnología que está avanzando va también ligada a un tema ético. O sea, claro, está la inteligencia artificial. Es prácticamente ya tenemos un asistente, entre comillas, gratuito, ¿no? Oye, revísame la redacción. Oye, búscame esto, ¿no? Como si tuviera siempre aquí una persona que me está apoyando. Bueno, pero ¿qué pasa cuando lo ocupan para mal? Para hacer trampas y demás. Bueno, ahí ya es el tema ético de cómo utilizamos esa tecnología, ¿no? Y bueno, ahorita que estaban mencionando toda esta parte de los avances, de que también ya ni siquiera hay que viajar. O sea, ya es más fácil viajar, pero ahora después de tanta población que tenemos actualmente, ya mejor quédate en casa, ya mejor aquí transmite, comunícate, toda esa parte de estar siempre conectados 24/7 va cambiando, ¿no? Yo me imagino ahora tal vez pues la arquitectura de manera digital. Tal vez ahorita yo solo necesito un cuarto en blanco y que alguien haya diseñado un espacio virtual con acabados virtuales para que cuando yo hable se vea una cabaña, se vea una biblioteca, se vea una oficina muy tecnológica, porque tal vez ya ni siquiera necesitamos construir eso y hacia allá vamos, ¿no? Entonces, pues esta revolución 4.0, ya estamos tal vez cerca de la 5 con la inteligencia artificial. Siempre de repente tenemos miedo al cambio, ¿no? Bueno, en lo personal me gusta, pero pues también siempre dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que es muy importante ver siempre el lado positivo y negativo para ver cómo actuamos, cómo lo tomamos, ¿no? Si hablan del reloj, es padre, la verdad es que también es padre ver cosas que se mueven, que hacen cosas distintas, ¿no? Es llamativo, digo, a mí me pasa. Yo sé que tal vez ya están teniendo mis datos, bueno, pero hay una satisfacción también por eso, ¿no? Entonces, digo, nos vamos moviendo un poco. ¿Entonces ya no fue tan gratuito? Claro, por supuesto. Es lo que dicen, o sea, si tú no estás pagando, o sea, tal vez tú eres el pago, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Y consciente, ¿no? Digo, no está padre que te puedan espiar, pero sí está bien que de repente te llegue la información precisa, porque al final pues esa inteligencia y esos datos pues también te van beneficiando, ¿no? Digo, creo que es un tema bastante ético y pues habrá que saber trabajarlo. Bueno, información precisa que según es lo preciso. Exacto, ¿No? O claro. sea, según el algoritmo es lo preciso para ti, pero no sabemos si es lo preciso. O sea, finalmente es un cerco en donde te van aislando, aislando, aislando. Eso hay que entenderlo en toda la parte de inteligencia artificial, al menos por el momento y en lo que funciona o cómo está funcionando, ¿no? Ahorita es la abstracción de datos de todos para poder generar pues más. No sé si inteligencia, porque se ha abierto un debate si la inteligencia puede ser artificial o no, ¿no? Sino solamente es un banco de información donde tú la puedes aproximar de una manera más rápida. Pero insisto, son debates que se dan todavía en la academia que me parece que va más allá de eso, el simple hecho de la tecnología, al menos en este sentido. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas que nos están comentando y me ponen, ¿realmente la población o parte de ella tiene acceso al servicio en la arquitectura? O sea, ¿es cara prácticamente? Yo entendería así la pregunta. O sea, ¿todo el mundo tiene acceso a la arquitectura o solo un sector? Sean honestos. Bueno, a la arquitectura o a la tecnología justamente es a lo que hay que reflexionar. Sí vemos que hay edificios muy inteligentes, sí vemos que hay construcciones con paneles solares, con cristales fotovoltaicos, con muchos temas de tecnología muy padres, muy llamativos, pero también vemos que sistemas tradicionales siguen existiendo. ¿Y por qué? Pues yo creo que es tal cual por un tema de costumbre, que al final hay veces que gente no quiere cambiar, y principalmente porque no son costeables. O sea, sí, claro, hablamos de sí, vamos a la Roma, sí, vamos a identificar, sí quiero estar así, como que en un lugar padre, trabajar así
un edificio de tecnología de punta. Pero bueno, eso es un sector, eso es la idea que tenemos algunos, que tienen algunos, ¿no? Hay personas que todavía no tienen acceso a eso, quieren tenerlo, no quieren tenerlo, no lo sé. O sea, si todos estuviéramos como en el mismo nivel socioeconómico, creo yo, bueno, eso es un pensar que tengo, pues tal vez sí iríamos a lo mismo, pero no. Se siguen teniendo arquitectura del pasado, por así decirlo, y arquitectura futurista al mismo tiempo, porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Y al no estar en esa misma visión, las necesidades pueden variar, ¿no? Lo que uno quiere puede variar, ¿no? Entonces yo creo que no, o sea, realmente sí hay desigualdad, porque no todos tienen la oportunidad de tener un servicio profesional, y no porque no lo quieran, sino porque no siempre se puede costear. No, en ese sentido yo sí discrepo, porque finalmente tenemos que verlo de la siguiente manera. Yo creo que la sociedad y el uso de visualizar a un profesionista del diseño y la construcción, creo que no están ubicando el sentido. Y voy a lo siguiente. Cualquier proceso tiene un valor agregado. Si tú vas a comerte un taco, comercialmente la comida pues debe tener una rentabilidad del 100%. Si yo invierto 100 pesos, mi utilidad al terminar de vender mi producto es 200 pesos. En el caso de la arquitectura, nosotros los honorarios profesionales, si hablamos de vivienda, andaremos en el rasgo dependiendo de la complejidad, del 3 al 5% del valor del inmueble. El IVA es el 16%. Entonces, ¿qué tan significativo es el impacto de tu inversión? Que te va a dar un valor agregado, te va a dar seguridad, te va a dar certeza, te va a dar planeación con un valor agregado, que puede ser el mismo material bien ubicado, diseñado, funcional, distribuido, que alguien que lo hace sin esa asesoría, sin ese acompañamiento, y que posteriormente pues viene una serie de complicaciones porque realmente no está resuelto por un profesionista. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que la sociedad está mal informada. Tenemos ese mito de que es carísimo contratar un arquitecto. No, y es que los alcances son diferentes. Si es cierto, para una casa habitación a lo mejor tienes que desarrollar 10, 15 planos y un acompañamiento para hacer una casa habitación, a diferencia de un edificio que pues ahí se tienen que hacer 100, 300 planos. Pues obviamente pues el costo va a ser diferente, pero también es el porcentaje de la magnitud de la inversión. Inclusive en la arquitectura, mientras más alto es el importe, más bajo es el porcentaje de participación. Entonces, de repente, esas son las características. Entonces, hablando del diseño, ¿no? Si ya hablamos del que construye, obviamente el acompañamiento de construcción, la utilidad es mayor, ¿no? Pero si hablamos del proceso solamente de diseño, de planeación de un proyecto, sí andarán un porcentaje del 3-5% del valor de la obra. A lo mejor un constructor, pues ahí sí va a tener una utilidad que inclusive el gobierno está muy topado sobre de un 27% de utilidades, ¿no? Y eso está en obra pública. Entonces, la realidad es que si vemos el mercado y vemos la práctica profesional, tenemos maestros de obra que cobran como arquitectos. Sí. Así es. Bueno, ¿quieres agregar algo? ¿O? Sí, concuerdo con el planteamiento del arquitecto Rigo. Creo que la sociedad está desinformada en el sentido de que incluso ignora cuáles son las capacidades que tiene un arquitecto o una arquitecta. Muchos, si nos acercamos aquí afuera a la impulsora, no saben qué hace un arquitecto. Ellos, al que ven en las obras, es al maestro albañil. Entonces, cuando voy a modificar mi casa, no le llamo al arquitecto, le llamo al maestro albañil. Y además nosotros no hemos sabido responder a las verdaderas necesidades de la población. Por eso recurren al maestro albañil, no recurren a un profesional de la construcción. Y también parte de el que estén desinformados es nuestra culpa, porque no hemos sabido llegar a esa sociedad en la que incluso desde la academia, insisto, nos hacen creer dioses todopoderosos, que vamos a salir allá afuera a hacer los grandes proyectos y no volteamos a ver a colonias populares que también hay una necesidad, y que si vamos a cada colonia de esta ciudad, por lo menos vamos a encontrar una vivienda que estén ampliándola, que estén mejorándola o que estén cambiando algo. Y desafortunadamente no estamos nosotros ahí ejerciendo, ¿no?
sino es un proceso de autoconstrucción que se da a partir de las necesidades cambiantes de esta sociedad. E incluso vemos viviendas que van creciendo de forma progresiva, ¿no? Vamos viendo que el primer acabado era de tabique rojo y luego es tabicón y luego ya terminaron hasta arriba con multitecho. Entonces, eso indica que pues la evolución de los espacios es a partir de las necesidades y también de las posibilidades de las personas. Y eso es algo que es propio de esta generación en la cual pues los precios han aumentado demasiado por todos estos sectores inmobiliarios que son los que determinan el costo de cada uno de los espacios, y generaciones como la mía pues ya no pueden aspirar a adquirir una vivienda de igual forma que la hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Entonces van cambiando las condiciones y tenemos que entender cuáles son las necesidades del estrato más alto y del estrato más bajo y responder a todos, no ser elitistas y decir yo solamente me voy a atender a ellos porque ellos tienen la solvencia. La gente de acá también tiene necesidades y tendríamos que buscar la forma en la cual ser remunerados por el trabajo que hacemos, pero pues también hacer un aporte social. Y creo que parte de ello es el ejercicio dentro de una maestría, en el cual estamos desarrollando un trabajo de investigación, pero la investigación no tiene que ser un fin, es un medio para hacer un aporte a la sociedad. Que bueno, creo que esto responde a la siguiente pregunta que dice: en México en su mayoría es un país de autoconstrucción, donde la sociedad está acostumbrada y casada con ciertos materiales a pesar de los avances tecnológicos. ¿Creen que cambie esta tendencia? Pues sí, o sea, yo creo que va a cambiar en algún momento, no va a ser rápido. Digo, me tocó trabajar justamente con vivienda en zonas rurales y ellos decían a qué le tienen confianza, ¿no? Digo, uno como arquitecto les va explicando, les va comentando de algún sistema constructivo distinto, de poner una losa tal vez aligerada, casetonada, dependiendo también qué es lo que hay en la región, ¿no? Yo también ahí fue un punto dentro de mi experiencia donde tuve que aprender nuevas formas de construir, ¿no? Tal vez el proyecto que se les diseñó tenía una losa de concreto, pero ellos me decían, no, ¿sabes qué? Aquí trabajamos con bóveda catalana, porque la losa de concreto no aguanta. Y yo sé que sí aguanta, y les explico y les doy los beneficios, oye, salen tanto. No, bueno. Poco a poco van cambiando, pero ya sobre esas, pero son también costumbres que van teniendo, y usualmente trabajé con mucha gente mayor, ¿no? Cuando me tocaba trabajar con beneficiarios que eran tal vez más jóvenes, eran más abiertos, ¿no? Yo creo que sí, en algún momento puede cambiar conforme vaya también avanzando la tecnología en los materiales y todo esto, pero no va a ser rápido, va también ligado a un tema generacional de sentirte seguro. Digo, al final la arquitectura y pues el construir, en este caso vivienda, pues tú quieres sentirte bien, quieres que sea resistente, que te proteja, ¿no? Y ellos, como los usuarios, pues hay que respetarlos mucho, ¿no? Como arquitectos, claro, y estoy de acuerdo con ustedes, hay que informarnos bien, hay que decir cómo se hace, ¿no? O sea, nada más quiero aclarar, no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo lo que sucede, ¿no? O sea, claro que el arquitecto podría estar en muchos lados, ¿no? Y tenemos mucha conciencia social. Yo creo que nos han formado bastante bien en eso y podemos trabajarlo. Pero pues lo que sucede es otra cosa, ¿no? Digo, en realidad no significa que sea bueno, ¿no? Es lo que pasa. Yo creo que sí va a cambiar, que sí puede cambiar, porque al final, pues también la sociedad ya nos está obligando a pues estar generando cosas nuevas siempre. Y es también el chip que están metiendo las nuevas generaciones, ¿no? Así que yo creo que en algún momento se puede cambiar. No sé cuándo sea, yo creo y espero verlo tal vez ya un poquito más avanzado, pero sí va a ser, ¿no? En algún punto. Finalmente coincido que el tema de la información, tomando lo que dice el arquitecto Oscar, es fundamental, ¿no?
tenemos que evolucionar como sociedad porque finalmente tenemos un rezago y hay nuevas necesidades, hay nuevas situaciones y pues la respuesta está ahí en la tecnología, ¿no? No podemos seguir construyendo como el siglo pasado en una realidad que nos está rebasando. Entonces esperemos que pues vaya dándose ese cambio y pues es información, ¿no? Que la gente esté informada. Ok, pues vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va la arquitectura con estos procesos autónomos que están implícitos dentro de la misma? O sea, esta automatización de los procesos, ¿hacia dónde va? En México todavía estamos lejos de estas impresoras 3D, estamos lejos de importar casas que ya se importan, pero bueno, a lo mejor que la sociedad acepte estas casas ya prácticamente te dicen qué quieres, qué no quieres y pues la mandas a pedir a otro país. ¿Estamos lejos todavía de eso? Yo creo que por ahí iría la pregunta. Pues más que lejos, creo que la arquitectura tiene que responder primero a una sociedad y adaptarse a ella. Es decir, lo que planteaba aquí el arquitecto es que a veces en una localidad pues no están, no aceptan tanto muchas cosas, ¿no? Entre ellas la forma en la que se produce arquitectura. Yo estoy desarrollando un sistema modular progresivo para viviendas, partiendo de que pues la intención del espacio habitable pueda reconfigurarse a través del tiempo, entendiendo estas dinámicas sociales que van cambiando y que el desarrollo humano no es el mismo durante toda la vida, sino que hoy somos docentes y mañana vamos a ser residentes de obra, y ayer éramos estudiantes y antes éramos niños, que teníamos diferentes dinámicas y diferentes formas de interactuar con el espacio. Entonces, la arquitectura tendría que mutar, a adaptarse a esas nuevas necesidades que son dinámicas, no son estáticas y que se van transformando conforme pasa el tiempo. También tiene que responder a el uso de los recursos de manera consciente. Antes cuidábamos mucho el valor estético de la arquitectura, la forma y la función. Y en la parte formal nos fumábamos un churro y tenemos arquitectura maravillosa, hermosa, que parece escultura, pero que las decisiones que se tomaron en cuanto a su estilo o a su diseño fueron por un gusto estético, no por responder a una necesidad. Entonces, ahora tenemos que ser conscientes si el concreto que estoy yo utilizando para ese proyecto está contaminando. ¿De dónde lo estoy sacando? ¿Qué tan abundante es? El uso del acero. El acero, ¿de dónde lo estoy sacando? ¿Es infinito el acero? ¿Y qué va a pasar cuando deje de existir? Nosotros asumimos desde la academia un marco teórico arquitectónico en donde ya a priori usamos concreto y acero y no estamos dispuestos a renunciar a ese tipo de materiales. No estamos dispuestos a utilizar compuestos, por ejemplo, del agave o a reciclar el PET. ¿Por qué? Porque simplemente son temas que no se abordan, ¿no? Se desconocen, pero hacia allá tendría que ir la arquitectura, a entender nuestra realidad e insisto, ya no solamente preocuparnos por la forma y la función, sino por la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con la eficiencia energética, con la selección de materiales, con el cuidado del medio ambiente. Por supuesto tiene que ver la forma y la función, pero no son el eje rector de un proyecto. Entonces la arquitectura también ya no es solamente un estilo establecido por un mero gusto estético, sino tiene que mirar hacia la selección de materiales. ¿Por qué estoy determinando que decidí utilizar cáñamo o ágave? Pues porque es lo que hay en la región y porque me es más rentable recuperar este material y aplicarlo al proyecto que traerme el acero y el cristal de una zona industrial en la que pues tiene una serie de procesos que aparte económicamente me es más caro y que a final de cuentas pues repercuten al medio ambiente.
Bueno, y partiendo de esto, ¿cómo consideran que la arquitectura está adoptando estas tecnologías emergentes? Me refiero a la realidad aumentada y a la realidad virtual. ¿Es viable? Ya lo mencionabas, David, que finalmente, bueno, a lo mejor se piensa reconfigurar en esas escenografías sobre un espacio y hacerlo mediante realidad virtual e inteligencia artificial, ¿no? Porque, bueno, seguramente van a medir, ¿no?, mis pulsaciones, a lo mejor notan que estoy deprimido, ¿no? Mi corazón late más lentamente y entonces cambia esta idea del espacio para que yo pueda subir y tener unas mediciones, a lo mejor de glucosa. No lo sé cómo funcione, pero supongo que será por ahí esta parte biológica, química en nuestro cerebro. Pero ¿cómo consideran ustedes estas tecnologías emergentes? Si ya ustedes han pensado en implementar espacios de esta naturaleza o todavía queda en un deber ser y no en el ser. Sí, gracias. Pues en ese sentido no lo podemos negar. O sea, es una realidad. Esto llegó para quedarse y hay que utilizarlo. En ese sentido, en el ámbito de la arquitectura, creo que la parte de nueva cuenta, si se fijan, pues obedece a la industria. Y son industrias que son multimillonarias. El desarrollo de esta tecnología no es nada asequible. Y sin embargo, pues obviamente está pensado en los grandes proyectos, las grandes inversiones. En países desarrollados es donde más auge tienen, porque hacen un diseño de planeación de hasta 2-3 años para la ejecución de una obra que van a optimizar y van a ejecutar en 6 meses. A nosotros de repente en México vemos que hacemos proyectos de 6 meses y los ejecutamos en 2 años con una desviación de recursos, sobrecostos, tiempos, que si hacemos cuentas, pues es más factible hacer un diseño de ingeniería de detalle que saber la trazabilidad del tornillo tal que va en la viga tal y tener todo controlado desde el ámbito virtual. Antes de construirlo ya lo puedes ver, lo puedes recorrer, lo puedes analizar y es mucho más rentable para la industria hacer esa inversión que ya llevarlo a la práctica en la ejecución. Entonces, ese es realmente lo que tenemos que ir más lejos de que si lo veo o no lo veo. No, realmente, ¿cómo tenemos que reconfigurar la disciplina? En donde ahora para estos proyectos, pues el margen de error pues, es mínimo. Entonces, ellos están buscando siempre el tema de la utilidad. Entonces, el dinero mueve, ¿no? Y eso es lo que precisamente ha permitido pues, el desarrollo de esto. Porque si hablamos de esos mega recursos, hablar de un 10-30% de desviación, que en algunos casos, pues aquí en México tenemos muchos ejemplos, ¿no? Proyecto de una estela de luz que inició con un porte y salió en todo. Y entonces todos los proyectos pues, nacen con un análisis pues, muy superficial, no de profundidad, a que si lo desarrollamos con ingeniería realmente tendríamos el resultado más cercano a lo real y entonces sí, pues ver factibilidades, tiempo y recursos. Entonces yo creo que es una herramienta muy útil, se debe de utilizar, es algo que definitivamente se debe acercar y para las personas precisamente ayudan a una mayor comprensión, porque realmente si vemos un plano técnico, un plano de ingeniería y lo ve una persona que no esté familiarizada, pues ni idea de qué es eso, ¿no? Y esta tecnología pues nos va a permitir a los usuarios, a los inversionistas, pues, de alguna manera hacerles más entendible pues, todo lo que es el proceso. Lo técnico que lo resuelvan los técnicos, pero finalmente el objetivo o la meta se puede visualizar. Entonces este tipo de herramientas la verdad sí es una, sí es, vamos a decirlo casi, pues son muy eficientes y logran su objetivo. Bueno, el tema de realidad virtual no les ajeno a la arquitectura y no me es ajeno a mí, puesto que doy materias en relación a la presentación digital. Y pues es algo que adoptó la arquitectura desde hace muchos años y revolucionó la forma en la que se hace arquitectura, ¿no? Y el ejemplo más recurrente de los arquitectos es el Museo de Guggenheim de Bilbao, del maestro Frank Gehry. Y Bilbao era una ciudad
que no figuraba dentro del contexto mundial hasta que aparece el Museo de Guggenheim de Bilbao. Incluso el alcalde mencionó que Bilbao era un pueblo bicicletero antes de la llegada del Museo de Guggenheim. ¿Y en qué consiste este museo, no? A los arquitectos disruptivos nos gusta contar mucho esta historia. De hecho, aparece en Los Simpson. El maestro Frank Gehry agarra una bola de papel, la avienta y ese es el proyecto, ¿no? Y a partir de un escaneo 3D lo lleva a realidad virtual. Y básicamente parte en la que opera el modelado de la información, pues es a partir de un modelo digital en el que ahora ya el muro no solamente es un elemento tridimensional, sino posee información. ¿De qué posee información? Pues cuál es su densidad, cuánto pesa, qué color tiene, qué acabado tiene, cuánto va a llevar de mortero, cuántos bloques me voy a llevar para todo este edificio, cuánto me voy a tardar en producirlo. Es decir, ya no solamente es el modelo 3D, sino ya posee una serie de elementos que me ayudan a tener una mayor comprensión, una mayor aproximación de cómo se va a comportar el edificio antes de construirlo. Y eso, por supuesto, cambió la forma en la que se hace arquitectura actualmente. El parteaguas o uno de los parteaguas más destacables pues fue el Museo de Guggenheim de Bilbao en su momento, y actualmente con el uso de la inteligencia artificial pues estamos viendo otra serie de procesos que entran dentro de nuestro quehacer como arquitectos, iniciando por el proceso del diseño, en el cual acá en la formación académica pues todavía generamos nuestro concepto y nuestra imagen conceptual, la cual debe de partir de una inspiración. Y pues este proceso ya con la inteligencia artificial, yo le meto un prompt a GPT, a cualquier GPT, y me genera una imagen. Yo quiero un diseño inspirado en la arquitectura de Zaha Hadid, ¿no? Pero con elementos mexicanos, un mercado. Ahí está, ¿no? Y esta lluvia de ideas pues van agilizando este proceso en el que antes estábamos en un papel en blanco y no sabíamos cómo empezar un proyecto. Y ahora tenemos 1000 ideas que podemos impregnar en nuestros proyectos y ocuparnos ahora realmente en lo que importa, ¿no? Que es hacia la eficiencia. Y luego pues cada vez existen más herramientas de los últimos de las últimas inteligencias que he estado probando aplicadas a la arquitectura, pues incluso ahora hasta de un boceto a mano se puede hacer un recorrido virtual. O sea, yo ahorita actualmente pues doy clases en las que de un boceto nos pasamos al fotorrealismo, ¿no? A una intención de render. Pero ahora pues ya hay mejores formas, porque a final de cuentas un render, la finalidad que tiene es llegar con el usuario, con el cliente o con la persona con la que queremos comunicar el proyecto y que logre entender cuáles son las intenciones de nuestro diseño. Esa es la finalidad del render, ¿no? No es un fin, es un medio por el cual yo puedo comunicar un proyecto arquitectónico. Y lo que encontramos con la inteligencia artificial pues es esta optimización de procesos en la que yo ya no tengo que meterle texturas, que meterle acabados, ver la iluminación, la configuración del sol. Todos estos procesos se van haciendo obsoletos y van siendo reemplazados por una tecnología que está facilitando mucho el trabajo dentro de nuestro gremio. Qué fuerte. Hablas de la automatización como algo tan natural y a mí me parece que va a ocasionar una nueva estructura social, ¿no? Tenemos que adaptarnos, retomando lo que mencionaba el arquitecto Rigo, pues
obedece a grandes empresas, ¿no? ¿Qué pasó con Blockbuster? Pues era una empresa en la cual pues estaba establecido con un personal, incluso pues había imprentas, se tenía que hacer las reseñas, se tenían que copiar los discos o los videocassettes. Era una industria muy grande. Llega Netflix y la desplaza. Pero por eso menciono, es utópico y es distópico, porque ahora me facilita la vida a mí como usuario. Yo ya no tengo que ir y desplazarme, gastar combustible, sino prendo la televisión y veo que quiero ver, lo pauso, ahí lo dejo, me voy a hacer mis cosas y regreso. Pero es algo que, querramos o no, ahí está. Y está sucediendo. Ahora, ¿nosotros vamos a entrar a ello o vamos de algún modo a decirle no a estas tecnologías? Muy complicado. O sea, aunque uno quiera decir no, el sistema está hecho para que entres. Digo, y ahí está, justamente ahorita con lo de la inteligencia artificial, pongamos como ejemplo la industria del entretenimiento. ¿Qué pasó con la huelga, ¿no?, de los actores, en donde ya están siendo sustituidos por avatars? ¿Qué pasó con la huelga de los guionistas, en donde a través de la inteligencia artificial están utilizando parte de sus ideas para hacer los guiones? Entonces, a mí me parece que aún, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha reconfigurado la industria de la música, ¿no? Hoy tenemos plataformas de la música en donde posiblemente no estaban, ¿no?, muchas personas familiarizadas con estas nuevas propuestas, y que ahora o le entras o estás fuera de la industria. O sea, ¿quién hoy te hace un disco en físico? ¿Qué compañía te hace un disco? O sea, todo está pensado para que sea virtual. La vida líquida está más presente que nunca en estos espacios y en esta sociedad. ¿Querías decir algo? Sí, claro. Ahorita que escuchaba a Oscar, una gran reflexión en el sentido de que, pues, en la parte del proceso y el diseño tenemos ese acompañamiento de la tecnología y pues varios escenarios. No sé, a lo mejor a los jóvenes no sé si sepan qué es Kodak, ¿no? Pero Kodak llegó a tener uno de sus productos en todas las familias y tenía los consumibles y los álbumes y tenía un impacto que a nivel mundial Kodak lideraba. Y llegó la tecnología, no quisieron adaptarse a ella y desapareció como industria. O sea, y era una industria fuerte de la imagen. Y me llegó esta reflexión en el tema de la imagen porque, bien, si nosotros como arquitectos necesitamos un recurso que es la visualización arquitectónica. O sea, ¿yo cómo logro que alguien vea o visualice planos, elementos técnicos en una realidad? Y entonces eso es una visualización arquitectónica. Vamos a tener un proceso convencional, análogo, que es hecho a mano, una perspectiva, o puede ser por el asistente de medio cómputo, que es un proceso de render, pero al final el objetivo es tener una visualización arquitectónica. Y hoy en día hablamos de realismo, fotorrealismo e inclusive de hiperrealismo. Y yo de repente en la academia le digo a los jóvenes, pues qué padre, ¿eh? Nada más que qué riesgo. Porque imagínate lo que le vas a ofrecer a tu cliente, como decir, esto es lo que voy a hacer, y ahora que lo ejecutes en la realidad, ojalá y lo logres, que te quede igual. Porque es un recurso de dar una idea de qué es lo que voy a proponer. Y ahora ya, no, es que me lo prometiste así, ¿no? Esta fue la imagen que me enseñaste. Y entonces, ¿cuántos veces de repente vemos los memes de expectativa y realidad, ¿no? Entonces, ahora ese es el reto en la otra arista o la otra cara de la moneda, ¿no? Que bueno, por el parte del recurso, ahora hay que ejecutarlo. Entonces, es ese acompañamiento que finalmente tenemos que tener, ahora sí que sí un paso en el futuro, pero un paso en nuestra realidad, ¿no? Era lo que quería comentar. Ok, bueno, no sé si podamos empezar a cerrar esto, y a mí me gustaría cerrar con un comentario acerca de pues, este proceso de la innovación tecnológica en el siglo XXI, ¿no?, año 2024. ¿Qué representa para ustedes en lo particular? Si quieres, iniciamos contigo, David. Pues representa un reto y una oportunidad. O sea, yo estoy muy a favor de la tecnología. La tecnología nos va a llevar a crear cosas que en su momento no se podían, a mejorar las cosas que se están haciendo, ¿no? Digo, retomando este tema del análisis
tal vez de las instalaciones, de los traslapes, de todo esto. Sí, tal vez invierta más se puede invertir algo que antes no se invertía al inicio, pero nos va a dar muchos beneficios para que tal vez ese hiperrealismo sí se pueda lograr. O sea, con un análisis bueno se puede hacer. Y se está haciendo, ¿no? Ya hay muchas empresas en otros países de primer mundo que sí le invierten justamente a este buen análisis, a esta tecnología. México no, todavía no. Yo creo que más allá de tener miedo, porque también lo pienso, oye, ya hay inteligencias artificiales que le digo, oye, te doy el terreno, te doy las necesidades, hazme una propuesta y te la da, ¿no? Entonces dices, oye, ya está haciendo mi trabajo, ¿no? Tengo de dos, o tengo pánico y colapso porque ya no sé qué voy a hacer, o entonces yo también doy un paso hacia el futuro y veo, ahora entonces, ¿qué puedo lograr con esto? ¿No? Antes tal vez yo tardaba N cantidad de tiempo en hacer ese proyecto, a ver si ya es el que me aceptan, o ahora ya puedo hacer 15 proyectos y entonces dar un abanico de posibilidades para mi trabajo, ¿no? O sea, si la tecnología da un paso al futuro, nosotros tenemos que imaginar qué podemos ahora hacer con eso. No tener miedo. O sea, ver los pro, ver los contra, no abusar y pues pensar ahora qué tanto podemos hacer. Entonces yo creo que realmente es una muy buena oportunidad, pero también tenemos que cambiar el chip, ¿no? Gracias, David. Pues sí, yo creo que ahí el tema es compromiso, esa es la clave. Tenemos que estar comprometidos con el ejercicio de la profesión y si tenemos una industria 4.0, pues necesitamos generar profesionistas 4.0 y si el día de mañana es la versión 4.1, pues tenemos que hacer versión 4.1. O sea, porque finalmente pues tenemos que atender esas necesidades de la sociedad y hoy el reto es que la dinámica social es cambiante, acelerada, avasalladora, pero tenemos que dar respuesta. Y entonces creo que finalmente por parte de los profesionistas no nos queda más que estar comprometidos a tener esa actualización porque nos lo está demandando. Es una demanda que el campo laboral nos lo está exigiendo. Y entonces en ese sentido pues tenemos que formar a las futuras generaciones que tienen que adaptarse y entonces ahí es un tema que tenemos que darle las herramientas básicas que les permitan hacerse de ese conocimiento. Porque si lo hacemos como la formación es el tope, pues van a colapsar. Entonces tenemos que ver qué es lo importante, qué es lo que deben de llevar como herramientas para que tengan ese desarrollo profesional en su práctica. Eso es lo que podríamos decir. Parte de las estrategias desde la docencia es primero entender que los docentes ya no somos los poseedores del conocimiento, sino ahora tenemos que cuestionar incluso nuestro marco teórico como arquitectos, si realmente corresponde a la realidad de nuestro tiempo, del tiempo presente. Y a partir de ahí, pues, ser unos guías, ¿no? Yo creo que ya depende de yo creo que ya depende de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, pues analizar cuáles son los retos que vienen en su generación y a partir de ahí entender cuáles son las verdaderas necesidades de la sociedad y responder ante ello. Esa no es una tarea fácil porque implica entender aspectos sociales, políticos, económicos, medioambientales y desterritorializarnos de nuestro campo arquitectónico. Comenzar a entender otros aspectos que están involucrados y que siempre han estado involucrados en la arquitectura, pero no hemos querido mirar. Entonces, tenemos que asumir que es un momento en el que tenemos que cambiar la forma en la que se hace arquitectura y es una oportunidad que nos da este contexto en el que tenemos que adaptarnos hacia la eficiencia. Me quedo con esta palabra. Más allá de la forma y la función, tenemos que responder a la eficiencia. Bueno, pues si no tuvieran algún otro comentario, estaríamos cerrando este episodio. Muchas gracias
a ustedes por asistir a este espacio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, perdón. Estén al pendiente de nuestras redes sociales donde aparecemos como @nvoces para que sepan cuándo subiremos nuestro próximo contenido, nuestro siguiente episodio. Y recuerden que estamos en los medios de audio, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Esto fue Nuestras Voces y nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta la próxima. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital, con la edición y diseño de Eduardo Castillo y Daira Cano, en la conducción Liliana García Montesinos. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García. Gracias.